parece más fácil, pero Están separados. Bueno, vamos a fallar hoy dos clases, ¿sí? No sé cuánto tiempo va a tardar. Una clase de dermato, después vamos a hacer la clase de neuro. ¿Está bien? Sí. ¿De qué vamos a hablar la parte de dermatología? La dermatosis. La dermatosis es uno de los motivos de consulta más comunes en la práctica clínica. Porque van a ver que hay varios tipos y varias causas que desencadenan estas afectaciones cutáneas, ¿sí? Entonces, realmente es uno de los motivos de consulta más comunes, ¿sí? También se conoce como eczemas. Son como reacciones en piel y normalmente la práctica son cuadros agudos, pero también están los que se cronifican. ¿Conocen a un paciente con dermatitis atópica, por ejemplo? ¿Conoces? ¿Y cómo es la vida de ese paciente? Su tema é que fica bem escamado, assim, nas articulações. Porque es una afectación crónica, ¿sí? Normalmente ya empiezan desde chiquititos o hay situaciones que ya son un poquito mayores, pero normalmente es una afectación crónica, pero esos cuadros agudos tienen lesiones agudas, ¿sí? Como el eritema, las vesículas, se recuerdan de lesiones elementales primarias, pero que también se pueden cronificar esas lesiones, ¿sí? Entonces, que pueden tener costras, por ejemplo, en los pacientes o liquenificaciones, que son lesiones elementales secundarias, ¿sí? Entonces, vamos a viendo las características. ¿Cuál es la característica de estos pacientes con eczema, independientemente del tipo que vamos a estar hablando? Todos refieren molestia. Un eczema, por ejemplo, un eczema nubular. ¿Escuchaban hablar? ¿No? Bueno, son lesiones en piel también que ellos a veces lo que manifiestan primero que le pican. Tienen mucho escozor, ¿sí? Entonces, son afectaciones que la principal característica es que son muy pruriginosas y tienen etapas, ¿sí? Y ahí está lo que dijimos, una dermatitis atópica empieza con lesiones mentales agudas, pero posteriormente, si no se controla, si no se trata, yo ya tuve pacientes de 3 años que hasta cicatrices tienen, ¿sí? Entonces, ¿y dónde? Codo, la parte de la rodilla, porque son las zonas que ellos más tienen esa picazón, entonces tanto que ellos se rascan, ya generan cicatrices, lesiones cicatrizantes, ¿sí? Entonces, están las etapas agudas, subagudas y crónicas. Y acá la importancia de la clase anterior, que cuando hablamos de lesiones elementales, primarias y secundarias, porque los eritemas, las vesículas, las ampollas, ¿se recuerdan? Que eran lesiones primarias. Pero posteriormente, las escamas que ya se generan por encima de esas lesiones ya nos indican que el cuadro es un cuadro un poquito más avanzado, que no es un cuadro de 2 días de evolución, que es un cuadro que ya tuvo su proceso, ¿sí?, de formación de esas costras, que hablamos incluso de más de 14 a 21 días o incluso mucho más tiempo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, la característica que es polimorfa. ¿Qué quiere decir eso? No son lesiones específicas que se presentan en un lugar específico. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, ¿sí?, de varias formas, ¿sí?, y que generan bastante escozor, ¿sí? Por eso ustedes tengan una idea. Yo particularmente una vez tuve lesiones en piel bien redonditas, así que me salían en la región del brazo y la pierna, y dije, Dios mío, esto es un monstruo. Ya hace años. Hasta que después hice tratamiento, me trataban con un tratamiento farmacológico, nunca había una mejoría. Incluso me pasaba y después volvía a tener. Hasta una vez la dermatóloga conocida mía y le dije, ¿sabes qué? Biopsia. Sí, pero una biopsia. Yo necesito saber lo que tengo, ¿sí? Porque eran lesiones que ustedes van a ver que cuando hablan de dermatología no hay diagnóstico específico. A veces tienen que pensar en 3 patologías. Porque las formas de manifestación son muy similares. ¿Sí? A veces la biopsia, los estudios complementarios son los que hacen el diagnóstico. Por ejemplo, va un paciente con una lesión sospechosa de cáncer en nariz, ¿sí? Yo hasta puedo sospechar por la característica de hematoscopia que ese paciente, por ejemplo, sea un carcinoma vasocelular, por las características, por la representación, por la indicación boriforme, que son característicos de los vasos celulares. Pero yo no le puedo decir, ¿sabes qué?
biopsiar esa lesión y ahí viene el tipo histológico específico de esa lesión. ¿Sí? O sea, acá la biopsia es muy importante en esta situación. Bueno, hasta que yo pedí que me biopsien, ¿verdad? Y vino un eczema muscular. ¿Sí? Entonces van a ver que hay situaciones que desencadenan inmunitario, a veces cuadro infeccioso incluso, pero es una situación crónica. Entonces, por ejemplo, yo las semanas que trabajo demasiado, 3 corridas después ya empiezo a tener. Entonces sé que eso después ya se va a hacer, pero es importante los seguimientos, ¿sí? Entonces, miren, siempre priorito. Y van a iniciarse con lesiones elementales primarias, no piensen que ya van a brotar o con cuadros secundarios. Van a empezar a tener lesiones primarias, elementales primarias, y posteriormente se pueden agregar las secundarias. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hay fases. Todo tiene su proceso. El proceso que van a ir ocurriendo en estas lesiones. ¿Sí? Las fases evolutivas. La más característica que queda medio rojiza la piel, o sea, medio eritematosa. ¿Sí? Entonces, la eritematosa vesiculosa, que son las vesiculitas que van a empezar a aparecer. Posteriormente se agrega la secretante, porque están a ver que empieza como a drenar un pequeño líquido, ¿sí? En esas regiones, y posteriormente ya se van a empezar a formar las escamas. Por eso la tercera fase es la fase descamativa o escamosa, ¿sí? Y si no se controla, no se resuelve, entra con una fase de liquenificación, ¿sí? Esta, miren cómo se ve la característica de la fase de eritematoso-vesiculosa, cómo se ve la pigmentación. Miren la diferencia de piel, o sea, de la coloración, esta región comparando con esta región. Ven cómo es mucho más rojiza, es el famoso eritema, ¿sí? Y posteriormente ven como en esta región se ven evidentemente esas pequeñas vesiculitas. O sea, por eso es conocido como fase eritemato-vesiculosa, ¿sí? Miren acá cómo se ve este eritema y se dan cuenta que dijimos al comienzo que es polimorfo. O sea, no hay un formato específico acá, ¿sí? Ven como acá más grande, acá es bien pequeñito, redondito, acá más lineal, entonces tienen varios formatos, ¿sí? Ahora, miren cómo después estas vesiculitas ya empiezan con la característica que empieza a secretar. O sea, empieza como a liberar realmente ese líquido que hay en el interior de esa vesícula. Porque recuerdan cuando hablamos de lesiones elementales, las primarias están de contenido sólido y de contenido líquido. Y esto evidentemente las vesículas son de contenido líquido, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Miren, evidentemente esto va a poder seguir a la siguiente etapa. ¿Cuál es la etapa? De las esporiaciones. Evidentemente le va a picar y va a empezar a formar las costras, ¿sí? Que como ustedes pueden ver ya va a tener esta característica. Y si ustedes ven, miren cómo igual esta piel se ve que tiene un eritema importante en la parte inferior. Pueden ver la coloración, ¿sí? Acá el eritema, se ven las costras y que son estos puntos sanguíneos que puedo ver acá, porque no son lesiones que tienen mucho prurito, entonces le pican mucho a estos pacientes, ¿sí? Y acá ya están las etapas de la liquenificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Acá nosotros vemos vesículas, por ejemplo, ¿verdad? Pero ven cómo si se le toca a estos pacientes, ustedes van a ver que la piel de ellos más dura en esas regiones. Son pieles que están liquenificadas, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque la piel de ese paciente aumentó su espesor. Es un grosor mucho más importante. Evidentemente es más pigmentado también, ¿sí? Acá ven, y miren la diferencia. Esta afectación, ¿verdad? El gráfico superior comparado con este gráfico inferior, miren cómo acá vemos bordes irregulares, vemos una piel más seca, vemos el eritema en la base de estas lesiones, pero acá ven cómo la piel de por sí ya está más engrosada. Ustedes van a notar a este paciente que es una piel más tensa, es una piel más gruesa, ¿sí? Ahora, ¿y por qué esto es importante? Justamente ayer le quitaba una foto. Tuve un paciente que se fue con una lesión en tobillo, lado derecho, de 3 meses de lesión, y era la misma lesión, pero supurada para aquel paciente. Pero, ¿por qué es importante ver este tipo de lesiones? Porque vos mirás a decir, no me vas a venir a decir que tu lesión es de una semana de lesión. ¿Por qué? Porque es evidentemente
pero en 3 días no va a tener este tipo de lesiones, ¿sí? Porque hay modificaciones que van ocurriendo en las paredes, en las capas de la piel que van a ir engrosando cada vez más la piel. Ahora, ¿cuál es la causa de esta afectación? Hay miles. Puede ser bacterias, puede ser cuando hay una lesión y yo digo, por las características de esta lesión, esto es una micosis. No, pueden ser varias patologías, varias patologías internas y externas que pueden producir también. ¿Sí? Yo quiero nada más, esto es para que ustedes puedan diferenciar cuándo pensar que están en un cuadro agudo y cuándo están en un cuadro crónico. ¿Sí? Acá, agudo, subagudo y crónico. ¿Sí? ¿Ves la diferencia en los tipos de lesiones y la forma de presentación de la piel que se ven en estas lesiones? Y tener en cuenta, muy importante, viene el paciente, y ahí está la importancia de vuelta de la historia, ¿verdad? Viene, cualquier tipo de lesión, ¿hace cuánto tiene? ¿Verdad? ¿Cómo empezó? ¿Verdad? ¿Tuviste contacto con alguna sustancia o te mordió un perro o te arañaste, te golpeaste? Importante investigar porque el paciente va a saber el efecto. ¿En qué momento le salió o de repente nomás te empezó a picar? Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay muchas relaciones de contacto directo que pueden desencadenar esas afectaciones. ¿Sí? O sea, hay que preguntar para que podamos pensar, ¿es un eczema de contacto? ¿Sí? ¿Tuvo contacto este paciente con una sustancia? Ustedes no se imaginan lo común que es que vienen la gente a consultar por manchas en la piel. Van a ver que hay un tipo de eczema de contacto con el sol, por ejemplo con el limón, que son los fungos tóxicos que pigmentan la piel. Entonces, pero ellos vienen y dicen, no, yo hace 15 días luego estaba preparando un jugo de limón y después, ahí ya está diagnóstico, no hace falta profundizar mucho más, pero si dice, no, nunca tuve contacto. Ahí evidentemente hay que buscar otras cosas. ¿Sí? Entonces la historia clínica es fundamental. ¿Sí? También tener en cuenta porque, como dijimos, si es un eczema de contacto microbiano o si son reacciones secundarias a un contacto o a un medicamento que está consumiendo ese paciente o son causas atópicas. ¿Sí? Lo más común son de contacto y los atópicos. ¿Sí? Y ahí está. Cuando nosotros hablamos de dermatitis de contacto, hay de vuelta 2 tipos. ¿Sí? Los que son de contacto irritativa o alérgica. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, irritativa? Sustancias fuertes, ¿verdad? Ácidos, que se van, tocan, tienen contacto con su piel y le empiezan a picar, le empiezan a quemar, y se puede generar incluso quemaduras, ¿verdad? Ahora, los alérgicos es, por ejemplo, los maquillajes, ¿verdad? Que estábamos hablando antes en la clase. El maquillaje. Yo puedo usar un maquillaje y la otra persona no puede usar ese mismo maquillaje porque esa persona probablemente tenga una reacción alérgica a ese maquillaje. Entonces, tener en cuenta si esa persona tiene una predisposición o a veces ya sabe que el contacto con una sustancia puede generar una irritación. Y de vuelta, ¿es agudo o crónico? Tengo un paciente de KPT, un señor que trabaja en la estancia y se fue a consultar por lesiones en su mano y codo, lesiones ligenificadas, pero que le generan mucha escozor a esos pacientes, ¿verdad? Y ahí el interrogatorio, ¿verdad? Entonces le dicen, no, realmente cuando yo trabajo con venenos, ¿usas protección? No usar protección, perfecto. ¿Y en qué momento empeoran? Después de tener más contacto con ese veneno, siento que me pican más y se empiezan a quedar cada vez más grandes, ¿verdad? Esos pacientes, teniendo en cuenta la historia clínica, ¿verdad? El tipo de lesión, se hizo un tratamiento de prevención, de protección, evidentemente, ¿verdad? Cordón inflamatorio, hidratante, ese paciente hace 3 días se fue mucho. Incluso prácticamente había zonas que ya no tenían esas lesiones. Ahora, ¿y por qué es importante saber, investigar si puede ser una causa? Porque eso ya es crónico, ¿sí? Puede ser de causa crónico por la exposición a un agente exógeno. O sea, ese paciente en todo tiempo tenía ese contacto con esa sustancia, ¿verdad? Entonces, pero acá lo más importante probablemente no habrá sido
sido la pomada, no habrá sido el hidratante. Acá lo más importante es que use medios de protección cuando tenga contacto con esa sustancia, ¿sí? Porque si le decíamos, ¿sabes qué? Vamos a usar esta crema y esta pomada, pero seguir con tu vida normal, esa paciente no iba a haber ninguna. Entonces, acá lo más importante es proteger cuando tenga contacto con esa sustancia, ¿sí? Porque si no, va a seguir siendo una afectación crónica, ¿sí? Y ahí está, todos los individuos son susceptibles, cualquier edad, sexo, cualquier uno de nosotros tenemos contacto con sustancias irritativas, vamos a tener un cierto tipo de reacción, ¿sí? Y ahí está. Constituye el 10% de las conductas dermatológicas y representa el 80-90% de las materias profesionales, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta, acá es de vuelta, historia clínica y a qué se dedica ese paciente presente en el acto. Todo ya firmaron y los antecedentes laborales, o sea, lo fundamental. Miren acá las diferencias, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dermatitis de contacto, irritativa o alérgica, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que preguntar? Estamos diciendo que la clínica es fundamental acá. Fundamental. Ele sabe que tem alguma alergia. ¿Sí tiene? ¿Sí sabe? Se ele sabe que tem alguma alergia. Muy bien, ¿verdad? O sea, tiene una alergia y es la primera vez que le dio ese cuadro, ¿verdad? O si ya tiene antecedentes previos de ese paciente, porque es algo muy importante también, ¿sí? Los alérgicos de por sí, y no hablemos solo en dermatología, en todas las especialidades van a ver que ellos, los alérgicos, tienen antecedentes. Entonces, si es la primera vez, no. Cada cierto tiempo, cuando hago esto, tengo esta reacción. O sea, es impresionante cómo ellos tienen un antecedente, ¿sí? Y en estos casos, hablamos que los de contacto pueden planificarse. El paciente, por ejemplo, él sabe que era veneno, pero yo, por ejemplo, nunca tuve una dermatitis de contacto, pero me voy a agarrar una pila que salía, empezó a tener líquido y tuvo contacto con mi piel, puedo tener una reacción. ¿Es la primera vez que tuviste? Sí, es la primera vez que tuve de contacto. Los de contacto a veces no tienen antecedentes previos, pero los alérgicos siempre van a tener antecedentes previos, ¿sí? Y la característica de los alérgicos, lo primero que tienen es los eritemas, ¿sí? Son las primeras lesiones que empiezan a aparecer. Ven acá como los irritativos, evidentemente es más crónico, ven cómo se ve este engrosamiento de la palma de la mano, que es bastante característico. Entonces ahí está. Irritativa, alérgica, pero ahí están los fototóxicos, que es otro tipo también de dermatitis de contacto, y los fotoalérgicos, ¿sí? Otra clasificación. Acá, como dijimos, cuando hablamos de dermatitis de contacto, ¿cuál es el factor desencadenante? ¿Sí? Acá ustedes pueden ver la parte ocupacional, algo que tiene contacto en esa sustancia que le va a desencadenar, o por cosméticos, que es algo muy interesante también, y las ocasionales, que esporádicamente pueden tener estas personas. Ahora, miren los alérgicos, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta, como dijimos, los antecedentes patológicos personales de esos pacientes, ¿sí? Y también la parte laboral de esos pacientes no es menos importante, o si algún momento cambió, ¿sí? Con un producto que empezó a tener estos síntomas pacientes. Entonces, hay que preguntar, sí o sí hay que preguntar mucho, ¿sí? No es, esto tiene eritema, tiene vesícula, es cuadro agudo, está pomada, no. Hay que, porque el objetivo acá es tratar de mejorar, en todo caso a veces te van a ver, bueno, hablan de parte de las lesiones dermatológicas que muchas son crónicas. Por ejemplo, un paciente con dermatitis atópica, a veces no le vas a poder curar, ¿verdad?, a ese paciente, pero tener en cuenta qué jabón es mejor que use para que no le sensibilice la piel, o sea, qué mantenimiento puede usar este paciente. Pero los de contacto es diferente. Cuando hablamos de contacto, se descubre cuál es la agente causal y se soluciona el problema, ¿sí? Entonces, es mejor comparando con los alérgicos, ¿sí? Entonces, acá, todas las sustancias que pueden producir una dermatitis de contacto. Miren acá, por ejemplo, esta dermatitis de contacto constante con esta sustancia
sustancias, por ejemplo, una persona que vive manejando y se dan cuenta que la hepatitis justamente en esa región, hay veces que le vamos a decir a este paciente. Un paciente, imagínense un motocuerpo que trabaja y tiene hepatitis de contacto. ¿Cómo se le van a tratar a este paciente? Su vida es, no le va a decir, ¿sabes qué? Buscar otro trabajo, porque mientras te va manejando vas a seguir teniendo, no estás mintiendo, ¿verdad? Pero hay que ver las otras medidas. ¿Cómo? Claro, es lo mismo que le dije con el paciente, que use medios de protección, que use en todo caso los guantes para tratar de evitar que tenga contacto con este plástico acá que está en el volante, que probablemente es lo que le está desencadenando esta hepatitis de contacto. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Acá miren cómo ya evidentemente se ve que este es el tema, pero ven cómo ya se ve el engrosamiento de la piel. ¿Ven la diferencia en esta región comparado con esta? Sí. Acá, el paciente que les comenté era muy parecido con esta región. Sí. Tenía exactamente el tipo de codo allá en la palma de la mano. Miren cómo ya se ve. ¿Y por qué es importante los cosméticos? Porque son los más comunes que generan hepatitis de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿quién se colocó en el rostro? ¿Qué pintura usó ese paciente? ¿Qué producto cambió, por ejemplo, de polvos, bases? En las mujeres principalmente, ¿verdad? Yo tengo cuando fue acá, hace 2 años fue el Día de los Niños, ¿verdad? Y yo le traje a mi hija para que juegue. Y le pintaron a ella la cara con una pintura que se le usar. Salió de acá, ella me duele. Le quité totalmente rojo y inflamado tenía la cara. Después fui a averiguar, había sido la acrílico lo que le usaron. En este caso, acrílico para la pintura, pero probablemente a ella le fue muy sensible, ¿verdad? Entonces yo evidentemente no te dije, ¿sabes qué? Nunca más te pintas tu cara. Entonces fui a ver en un plano, fui a ver quién le estaban colocando para ver si iba a reaccionar. Y no era acrílico, era otro tipo de pintura especial para el rostro. Entonces ahí ella no tuvo. Entonces, de vuelta, entonces no era nada. Era esa sustancia que tenía, se le quitó el producto, ¿verdad? Se le definizó todo y se resolvió. O sea, por eso creo que usted tiene más importancia de saber qué pasó, qué usó en ese momento que le pudo haber desencadenado. ¿Sí? Acá miren, por ejemplo, ven cómo la proteína es más importante en la región pericular, probablemente por alguna sustancia que se colocó a nivel de los ojos. De vuelta, y dan como eritemas y descamaciones en estas regiones. También los desodorantes, ¿verdad? Es muy importante saber sus componentes. No siempre son un producto, cambió y tuvo esa reacción, perfecto. Se quita el vuelta ese producto y vuelve a usar el producto que se usó. Y ahí ya se resuelve el caso. Miren, esto es algo bastante común, ¿sí? En la persona, y ven cómo son lesiones más liquemificadas. Esto no es un cuadro. La ven cómo se ven las escamitas, ven cómo se generan las costras, ¿sí? Este es un cuadro más crónico. Bueno, esto es algo muy importante. Ya vieron estos casos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de lesiones? Los dos son fototóxicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno tiene un líquido y otro tiene un polvo. ¿Qué te parece que pasó acá? La diferencia entre esta y esta lesión. Hay plantas que liberan una sustancia que también en contacto con el sol dan estas afectaciones como esas quemaduras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dan esas reacciones que pueden transformarse en quemaduras. En este caso se generó esa quemadura y en la quemadura se pueden también formar las ampollas.
hasta generar quemaduras grado 1, grado 2 y grado 3 a veces. ¿Sí? Es algo que hay que tener en cuenta. Este es muy común. La persona tuvo contacto con el limón y posteriormente contacto con el sol, tuvo sensibilidad y la pigmentación de la piel. Y es un problema porque para tratar no es que se resuelva tan rápido. Hay que tratar, hay que proteger, hay que evitar el contacto con el sol para que no se pigmente más. Bueno, entonces de vuelta, tener en cuenta los antecedentes del paciente. Desde la parte, ¿qué es la afiliación? A ver, ¿qué más va a recordar todas las partes de la clínica? ¿Afiliación qué? Dados pessoais da pessoa, tipo nome, onde ela mora, sexo, Muy bien, ¿dónde vive? A nosotros no nos importa acá, sabemos, nombre, apellido, edad, dónde nació, pero lo que nos importa acá es dónde vive esta paciente, ¿verdad? Y a qué se dedica esta paciente. ¿Sí? Entonces, en esos datos es muy importante. Y en la otra parte, aparte del motivo de consulta, aparte del antecedente actual, ¿verdad? ¿Qué dijimos acá? Los antecedentes patológicos personales, o en el caso del remoto, si ya tuvo un cuadro similar anterior a este paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá, la primera vez que tuviste, perdón. Sí, la primera vez que tuviste. Porque normalmente son cuadros agudos, de esa pigmentación directa de esa persona. ¿Sí? Y ahí está, aparte de eso. Si la eliminación del contacto acarrea la desaparición de la lesión, porque a veces es algo simple, cuando hablamos de contacto, se quita el agente causal, se resuelve el problema. ¿Sí? Los alérgicos ya no es así. Ahora, ¿cuál es el problema de los eczemas? ¿Sí? En sí, que hay veces una simple lesión puede posteriormente a veces complicarse con las infecciones. ¿Sí? El eczema microbiano micótico puede ser directo, ya es empezar con un eczema microbiano, o a veces generarse a consecuencia de esas lesiones primarias que ocurrieron. ¿Sí? Ahí está, eczema microbiano y micótico. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Son estos tipos de lesiones que ustedes ya vieron. ¿Sí? Nosotros dijimos. En estos casos, lo más común son cuadros bacterianos. Se le tratan con antibióticos tópicos, por ejemplo, para la atención y el estado general del paciente. Pero, ¿quién me confirma que sea solo bacteriano? Porque a veces se pueden asociar microbianos y micóticos. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y acá de vuelta, cuánto tiempo de evolución, si es la primera vez que tuvo, y las características de estas lesiones. Normalmente los microbianos es lo que tienen esta característica. Ahora, miren, esto también puede ser un cuadro agudo, pero algo bastante común es secundario, la discrosis. ¿Ya escucharon la de la discrosis? ¿Sí? ¿Qué es? É quando balanceia o ácido grosso. No. É tipo quando tem um desbalanceio no nosso corpo de ácidos. Tipo, aí começa a aparecer umas. Muy bien, ¿sabes? Bueno, pueden ser varias causas de discrosis, pero ese es un factor justamente. O el estrés también es un factor, pero hay ahora los últimos estudios que hablan mucho de los cuadros cotidianos también que pueden desencadenar posteriormente una discrosis. Tem direto. ¿Sí? ¿Cómo? Tem direto. Sí, no, pero lo más común es realmente los autoinmunes, vamos a decir, que por una reacción de estrés o de cuadro viral, posteriormente la común hipersensibilidad y dan esas reacciones cutáneas como pequeñas huellitas a nivel de las manos. ¿Sí? Palma de las manos principalmente. ¿Sí? Ay, perdón. Ahí. Miren también cómo el nivel de la piel se puede manejar un tipo de lesiones localizado y es muy frecuente en las palmas de las manos, no tanto en la planta de los pies, pero esto indica que no es una reacción alérgica. ¿Sí? Normalmente hay más cuadros infecciosos, ¿sí? Entre los cuales, como ustedes pueden ver, pueden ser bacterianos, micóticos o incluso secundarios a otras afectaciones en nuestro cuerpo.
locales y síntomas generales. En este caso, ¿cuál es mi síntoma local y mi síntoma general? Yo puedo investigar. Síntoma local, por ejemplo, todo lo que se relaciona a esa región. Lesión, se acompaña de prurito, se acompaña de dolor, ¿verdad? Cambios de coloración, todo en esa pierna. Síntomas locales de esa región que está afectada. Ahora, tuviste fiebre, ¿verdad? Tuviste decaimiento del estado general, o sea, estos son los síntomas generales. Síntomas generales quiere decir que no es específico de ningún órgano del cuerpo, es síntoma general. Cualquier afectación puede presentarse con fiebre. Infecciones urinarias, neumonía, ¿verdad? Celulitis, reducción de partes blandas, gastroenteritis, todos ellos pueden debutar con fiebre, que es un síntoma general. Viene un paciente y me dice, tengo fiebre. Aparte de eso, ¿tenemos otro síntoma? No, solo fiebre. No me dice nada, tengo que investigar, tengo que pedir análisis porque no voy a decir, no, seguro que tenemos infecciones urinarias. O sea, por la fiebre voy a llevar si tengo infecciones urinarias. No. Pero viene un paciente y dice, tengo fiebre, me duele al orinar, no puedo orinar, tengo dolor lumbar, ahí es otra cosa. O sea, toda la característica que probablemente pueda ser una infección de vía urinaria. Esa es la diferencia entre los síntomas generales y los síntomas locales. ¿Sí? Bueno, y ahí está. Es bastante pruriginosa. Y ven cómo afecta bastante la palma de las manos. No siempre es así. No es que siempre va a agarrar toda la mano. A veces agarra siempre los dedos. ¿Sí? La extremidad de los dedos. Pero siempre la parte de la palma. ¿Sí? Entonces, pruriginosa, simétrica, porque eso sí es característico, que siempre afectan las dos manos. ¿Sí? No es que solo una mano está afectada. Generalmente son siempre ambas manos. ¿Sí? Y la característica es que es crónico. A veces el paciente vive con esa afectación o mejora, pero después ya vuelve a tener de nuevo. ¿Sí? Entonces, ya es una lesión que ella es considerada una afectación crónica. El paciente sabe que tiene. ¿Sí? Y a veces, cuando le empieza a picar en la mano, ya sabe que ya le van a salir las residuos. ¿Sí? Por eso es uso crónico y recidivante. No es para tener una vez sola, siempre se va a tener en el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la característica más en brotes de primavera y verano? ¿Por qué ustedes creen que más en el verano? Se asocia mucho también con la hiperhidrosis, la sudoración excesiva. Entonces, es más común en periodos de más calor, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sudoración que generen estas personas. ¿Sí? Miren cómo estas situaciones también hay que tener en cuenta siempre, primeramente descartar cualquier foco infeccioso que puede generar también esta deshidrosis. Ya vieron pacientes con las famosas larvas migrans, larvas migrans, que pueden tener, ¿qué es larvas migrans? Parásito que entra, ¿verdad? A través de la piel y ahí se queda en la piel. ¿Sí? Entonces a veces, gente con larvas migrans puede tener
¿Por qué? Por el rascado crónico que presentan esa lesión. Entonces, cuanto más rascado genera, más agresión va a generar en la piel y entonces más lignificación. ¿Sí? Ahora, aparte de lo que vamos a hablar, ¿qué son las extrematidas? Son las aplicaciones ectemato-escamosas. Estuvimos hablando que estas aplicaciones que vimos de agudo pueden pasar a crónica. Pero hay afectaciones que ya se presentan en la forma ectemato-escamosa. ¿Cuál, por ejemplo, es que ustedes deberían tener en cuenta? Psoríase? Sí, muy bien. La psoriasis es una de las más características que tiene acá. Psoriasiformes. Pero antes que la psoriasis está la famosa dermatitis seborreica. ¿Sí? Ahora, la dermatitis seborreica puede presentarse desde el niño hasta los adultos. ¿Saben cuál es el hongo responsable de la dermatitis seborreica? Porque si ustedes se van a consultar un paciente con dermatitis seborreica, claro que confirmando ese diagnóstico, porque tener en cuenta, por ejemplo, afecta mucho el cuero cabelludo. Pero, por ejemplo, la psoriasis también puede brotar en psoriasis del cuero cabelludo. Que a veces no tiene nada en su piel, pero tiene el cuero cabelludo. Las lesiones son muy similares, pero yo tengo que saber detectar si estoy diciendo dermatitis seborreica, que es una lesión de psoriasis, por ejemplo, del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque el tratamiento también es diferente. ¿Sí? Y la dermatitis seborreica, el agente causal, principalmente en los adultos, es el famoso Malassezia fuscea. Entonces, por eso le tiene que dar un shampoo de ketoconazol, por ejemplo, a ese paciente con dermatitis seborreica. O dar el tratamiento para hongo. Que yo venga a un paciente y se le dé un corticoides a un paciente con dermatitis seborreica, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque hay que tratamiento diferente. Pero son dos lesiones eritemato-escamosas. ¿Sí? Ahí está. Niños, y hay niños que a los primeros meses de vida ya pueden tener. ¿Sí? Es muy interesante distinguir al niño, ¿verdad? Si es una simple costra láctea que pueden tener todavía los chiquititos, o si ya están en porque la costra láctea, ¿qué es? Es muy común en los nacidos que se ven como realmente unas costritas que se ven en el cuero cabelludo, pero eso después se van desprendiendo y se van liberando cuando van los 2 o 3 meses ya se van liberando. Sin embargo, las dermatitis seborreicas son como escamas dispersas en todo el cuero cabelludo y que también se hace con bastante prurito. Los costras normalmente no suelen tener ninguna molestia para los bebés, o sea, ellos no perciben esa afectación. ¿Sí? Miren, en los niños hay veces que van a estar la dermatitis seborreica también en varias zonas, ¿sí? Pañal, otras partes del cuerpo, pero en el adulto, las zonas más comunes o a veces tienen en una sola zona o tienen todas las zonas, pero tienen en el cuero cabelludo, en la región de las cejas, o en las alas de la nariz, o en los costados de la mano. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que vienen por la dermatitis seborreica en todas esas zonas, o hay pacientes que vienen y dicen, salgo acá, tengo una cáscara que nunca se me cura. Pero cuando yo me estreso, es peor. O sea, ellos de por sí perciben de vuelta. La dermatitis seborreica en los adultos es crónica. Entonces, se le medica, se le trata y si se le trata bien, se controla súper bien, no tiene nada de paciente. Pero algún factor de estrés, alguna modificación en su estilo de vida que baja la inmunidad de ese paciente, le va a dar otra vez la dermatitis. Entonces, hay que saber diagnosticar y tratar
acá cómo se ven en los niños y miren cómo está acá. Bien, el cuero cabelludo en las zonas del rostro y cómo también afecta la región de las cejas a estos pacientes. Acá también se ve normalmente, se ve en la parte frontal del rostro, pero esto se puede tener a todo el cuero cabelludo, ¿sí? De vuelta con miren cómo compromete y genera estas costras a nivel de las cejas. Y también miren acá los costados de la nariz. Vamos a ver perfectamente estas lesiones de eritemato escamoso, ¿sí? Acá de vuelta, esto es súper común en los varones principalmente. No es que es común en los varones, pero se ve súper en ellos, que tienen como lesiones más eritemato escamosas. Acá se ve más eritema, pero la región de la nariz tiene bastante alrededor de los labios, ¿sí? Tienen como estas escamitas que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Pityriasis alba es una afectación bastante común en niños y a veces dice van los padres y cuando ven las características le dicen no, esto no es pityriasis alba, no es por hongo. Van a ver que está pityriasis versicolor, que es un hongo bastante común, que es súper común que las personas tengan, ¿sí? Pero el alba no es por hongo. Es considerado más por una afectación autoinmune, pero que da afectaciones hipocrómicas. ¿Recuerdan la diferencia entre hipercrómica, hipocrómica y acrómica? ¿Sí? Acá ustedes ven que es hipocrómica, una representación diferente a la de la piel, pero no es totalmente blanco, ¿sí? Para decir que es una lesión acrómica, ¿sí? No se sabe exactamente cuál es la causa específica de esta afectación, pero se ve muy común en los jóvenes y en los niños pequeños. También, ¿cuál es la característica de los famosos dartros volantes? ¿Qué son los dartros volantes? Son estas afectaciones más claras que ustedes pueden ver acá, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación. Tratar de hidratar de vuelta la piel de ese paciente y a veces solo se resuelve, pero no es un tratamiento que le va a dar un medicamento, o sea, con estos productos y en 3 semanas ya va a estar. No, a veces tardan meses en que esta piel recupere la pigmentación normal de la piel, ¿sí? Pero recupera, ¿sí? Pero la característica de la pityriasis alba, como ustedes pueden ver, es placas hipocrómicas, ¿sí? Miren acá cómo se ve perfectamente. Y miren los niños, van a ver, los niños a veces de menores casos de cursos que están ahí todo el tiempo en contacto con el sol, no se alimentan bien, que no están bien hidratados, no me cabe que tienen manchitas más hipocrómicas en el rostro, ¿sí? Y el primer diagnóstico diferencial tiene que ser la pityriasis alba, ¿sí? En este tipo de afectaciones. Bueno, cuando hablamos de dermatitis atópica, podemos quedarnos 4 o 5 horas en eso, porque la dermatitis atópica es una de las afectaciones más comunes. Niños en consultas por dermatología, el gran porcentaje son niños con dermatitis atópica, ¿sí? Y a veces se van con lesiones agudas, pero la gran mayoría ya se van con lesiones crónicas, incluso con cicatrices en la piel de tanto chicazón que tienen, ¿sí? Se cree que hay un factor atópico, evidentemente, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que se haga una dermatitis atópica, de vuelta, letra clínica, ¿qué yo tengo que investigar? Si hay algún familiar de la familia que es atópico o que es atópico. Ah, no, su papá es asmático. Bueno, eso ya no es considerado un factor hereditario, un factor genético. Entonces, tener en cuenta el antecedente familiar de este niño, porque es cuadro crónico, ¿sí? Se puede tratar, se puede mejorar, se puede controlar, pero explicarles que normalmente no tiene culpa, ¿verdad? Sí, hay un porcentaje que se ven que eran atópicos, como teniendo dermatitis atópica en los niños, pero cuando son adultos ya no tienen, ¿verdad? Pero nunca le puedes decir a un padre, ¿sabes qué? No te debe preocupar, te vamos a medicar y nunca vamos a tener eso. Porque no existe eso. ¿Sí? A veces eso puede cronificarse, incluso puede tener una dermatitis atópica con los chicos, puede ser asmático en infancia. Puede haber un antecedente con un asmático, cuando se hace otra clínica, hay que preguntar si era atópico o tenía dermatitis atópica en infancia. Que eso es
ya tienen diagnóstico toda la vida, tienen. Y ahí ellos, la parte emocional hay que controlar, ¿sí? Porque a veces uno ve los gatillos que van a empeorar su cuadro. Animales, alimentos, que es súper importante, ¿verdad? O ciertas sustancias, de vuelta, por ejemplo, la hipersensibilidad a ciertos productos puede desencadenar la dermatitis atópica de estas personas. Cuadros infecciosos, tuvo una infección por hongo, empeoró la dermatitis atópica de este paciente. Entonces, la historia clínica acá es fundamental. Miren, esto es muy interesante porque es realmente súper común la zona donde en ellos se presentan, ¿sí? En los bebés chiquititos, ellos debutan ya en las mejillas, ¿sí? Es una zona bastante común, zona de mejilla, la parte del brazo, la parte interna, ¿sí? Abdomen y muslo, ¿sí? Cara externa. Ahora, miren cuando van creciendo, los más chiquititos, como ya es súper común las regiones de las flexuras, ¿sí? Acá no tiene nada, pero acá tiene, ¿sí? La región de la flexura, tanto del brazo como de las piernas, ¿sí? Y también a nivel del tobillo, son como tienen sensaciones también, ¿sí? Entonces, son las zonas más comunes como ellas afectan. Y en la edad adulta ya es más, sale de la flexura, pero es más las partes internas del brazo y la parte del muslo, ¿sí? Es como el escozor que ellos tienen, ¿verdad? Y dan estas situaciones que pueden afectar acá. Pero acá en los niños es súper común que tengan estas relaciones. Si ustedes sospechan, ¿verdad? Mírenle esas partes, ¿sí? A veces ustedes van a mirar y van a tener ya en estas regiones, ¿sí? Entonces, piensen ya que esa puede ser la causa de vuelta de la clínica del paciente, porque si viene un paciente que tiene complicación central, tiene 5 años, tiene mucha picazón, ¿verdad? Que se niño y tiene flexuras, abdomen, la pierna, la región de la flexura, pero ahí yo no veo eritema, no veo hiperpigmentación, no veo una piel más engrosada, no veo cicatrices, porque dijimos que eso es común, pero en la mayoría de los niños ya diagnosticados hace mucho tiempo. Yo decía, pero esto no parece una afectación crónica. No parece, ninguna afectación crónica. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar o descartar por lo menos? En la época hubo un brote acá, hace el año pasado. Parecía que de 10 pacientes, 3 venían con el mismo síntoma. Escabiosis tiene la misma y se va en la flexura, abdomen, pierna, pero vos ves ahí, me como pequeñas musculitas, pero hasta ahí. O sea, yo no voy a decir, no te preparas en el dermatitis atópica. No, porque el tratamiento va a ser totalmente diferente. Ahora, si viene un paciente con esos mismos síntomas y ven toda la característica que dijimos, flexura, ya lignificación, ¿verdad? Ya van a pensar en que fue más común que sea una atópica que sea una escabiosis, por ejemplo. Miren cómo se ven en los niños, los más pequeñitos, bastante deshidratación a nivel de las mejillas, ¿sí? Y es un sistema muy, muy importante. Miren cómo los niños, acá, estos los niños más pequeños, cómo se ve de vuelta la pigmentación en la mejilla, pero miren acá cuando van creciendo, cómo afecta bastante la región de las flexuras. Acá la región de los brazos y la región de las piernas. Y a veces deben ver que exagera esto, porque ellos sin darse cuenta, y eso es el desespero de los padres, porque dicen no pueden dormir, de tanto que les pica. Durmiendo, se rascan y a veces hasta llega a sangrar, ¿sí? Acá, miren cómo las mujeres están en la edad adulta, ya van como en la región de los brazos, como estuvimos viendo en la imagen anterior, acá en la región del pecho también, pero ven cómo se ven, qué tipo de lesiones tienen estas. Yo miro, y yo voy a decir no la afectación aguda.
la xerosis. ¿Qué es la xerosis? Así. La piel seca, ¿sí? Vos le tocás a esa persona que tiene ese aspecto de piel de pija, una piel muy seca. Ustedes saben que la piel seca sola, la xerosis, de por sí pica, ¿no? Andaba bañando todos los días con agua caliente y dejas una zona de tu piel, agua caliente, le derramas agua caliente todos los días y esa piel se va a empezar a secar, va a empezar a formar grietas, a formar escamitas por la sequedad de la piel. Vamos a ver si lo está picando. Pica muchísimo, ¿sí? Entonces, la xerosis es un factor de, pero no es que no el paciente dice, ¿sabes qué? Le tocabas en el xerótica o eso, en la piel también. ¿Sí? Pero normalmente son pacientes que tienen la piel bastante seca, ¿sí? Y todo o decir, exageración de los pliegues palmares, una piel mucho más dura, ¿sí? Una piel mucho más tensa, ¿sí? O ya tiene predisposiciones alérgicas, no, es alérgico a tal alimento, es alérgico a tal medicamento, o tiene un antecedente alérgico previo a este paciente, la edad, porque normalmente comienzan desde chicos, no van a comenzar a los 18 años, normalmente tienen antecedentes ya que desde pequeños tienen esta afectación, o piel muy seca. ¿Qué quiere decir eso? Hasta las conjuntivas están secas de esos pacientes, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que no es tan común ver las afectaciones, por ejemplo, la pitiriasis alfa, porque ustedes creen que puede ser un estudio menor. Yo les digo a ustedes cuál es un factor de la pitiriasis alfa. La sequedad de la piel, ¿sí? Entonces, la pitiriasis alba normalmente el tratamiento es hidratación. Entonces, un paciente que tiene pitiriasis alba puede ser un estudio menor, ¿por qué? Porque una piel más seca, una piel más deshidratada, ¿sí? Mas aí a pitiriasis alba, ela faz parte das doenças de eczematídeos ou da atópica? No, esa es más la parte de las lesiones tipo crónicas en sí, porque tú te das cuenta, no es que hacen eczema, pero dan también una lesión de la piel. Pero nada más, acá entra como un criterio menor, porque normalmente, si hablamos de la pitiriasis alba, sí ocurre en pacientes que tienen la piel más deshidratada, la piel más seca. Por eso nada más, porque vamos a ver que los atópicos tienen la piel más seca, solo eso. Graças. Y el demografismo es lo que dijimos, a veces porque yo le toco al paciente, le hago esto y ya queda rojo, ¿sí? Entonces esa es la sensibilidad de la piel de ese paciente, nada más. Entonces acá miren, acá con lo de los criterios, de vuelta, criterios mayores, se dan cuenta que el primer más importante ahí es el prurito, por excelencia, ¿sí? Posteriormente, morfología, topografía, características, ¿qué quiere decir eso? Zona de distribución de la piel, ¿sí? Las dermatitis crónicas, los antecedentes de atopía. Ahora, tres criterios mayores, yo ya cierro directo. Ahora, los criterios menores, ahí está. Los tres mayores más los menores son los que normalmente no cierran tanto el diagnóstico. Tiene que haber siempre un mayor acompañante, ¿sí? O mayores acompañantes. Por acá, miren, de vuelta, la xerosis, que es la piel seca, es lo más común. Pues las afectaciones alérgicas o las afectaciones de mucosa, ¿sí? Prurito con sudoración. ¿Por qué ustedes creen que es un factor que puede ser un criterio menor también? O come algo y ya le pica. La atopía. La atopía es un factor. Entonces acá dice intolerancia a algunos alimentos, ¿verdad? Pero prurito con sudoración. ¿Qué te indica que el paciente suda y ya le pica todo el cuerpo? Se indica que hay una sensibilidad mayor a la piel, porque no es normal que vos sudes y ya te estés picando todo el cuerpo, ¿verdad? Pero en este paciente puede ser considerado un criterio menor porque suda y ya tiene esa lesión, esa afectación, ese escozor en toda la piel. Así que normalmente no suele ser así con una piel sana, ¿sí? Una piel que está sensibilizada. Y acá tener en cuenta que
tiene un factor emocional y ya empieza a tener escozor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque las pacientes con dermatitis atópica existe un factor emocional y van a empeorar el cuadro del paciente. Hay factores de estrés. ¿En qué tiempo ustedes creen que los pacientes con dermatitis atópica pueden tener empeoramiento de su cuadro? Pueden tener mayor recaída, mayor recidiva, por decirlo así. ¿En el invierno o en el verano? En el invierno. ¿Por qué? Más seco. Anda a decirle a la persona que se bañe con 6 grados, que se bañe con agua fría. Entonces se bañe con agua caliente, eso seca más la piel de ese paciente, empeora el cuadro. Entonces, normalmente en ese clima empeora el cuadro de estos pacientes. ¿Sí? La característica de ellos, ustedes ven cómo se ven hasta incluso una coloración. Como la piel está tan sensible, tan seca, algo se hace forma un pliegue en la piel de estos pacientes. ¿Sí? Eso que nosotros como pliegue de Dennis Morgan, nada más es por esa inflamación y la sequedad en la piel y genera otro pliegue en estos pacientes. ¿Sí? Queratosis pilar. ¿Qué es la queratosis pilar? Le tocaba al paciente, aparte de ser seco, se ven los folículos, ahí los folículos pilosos, pero en engrosamiento. Podemos palpar esos folículos. ¿Sí? Se relaciona mucho con la xerosis, con la sequedad de la piel. ¿Sí? Y la queilitis. Miren cómo se ve este sistema y esta mayor sequedad en esta región de la piel. ¿Sí? Entonces, y todo esto es consecuencia de la sequedad. ¿Sí? No hay ningún profesor directo. Esto no es un signo directo, evidentemente, pero para que ustedes puedan ver cómo se ve la piel seca. Pueden tener otra característica de esta sequedad de la piel. ¿Sí? Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Pacientes, ¿verdad?, que también tienen lesiones más hipocrómicas a nivel del rostro principalmente, pero no es solo el rostro, puede ser el rostro, puede ser en los brazos, ¿sí? Pero es más común en los rostros. Es un criterio menor para pensar en una dermatitis atópica. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Cuando ustedes hablan a veces de muchas enfermedades, hablamos de terapias, ¿verdad?, tratamientos y pilares o tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ¿verdad? Acá lo más importante es lo no farmacológico incluso que lo farmacológico, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo, si es la dermatitis atópica, vas a comprar el Sheracan AD de Amen, es muy lindo, o el de la atopía, o lo que vos quieras, que son medicamentos que hoy en día los grandes laboratorios usan, que son muy lindos pero tienen su precio. Altoderm, Medioderma, son jabones de salida también bien costosos. Y la siguiente te va a resolver el paciente, ¿verdad? Pero el paciente se baña 5 veces al día, se baña todas las veces, se baña con agua caliente, ¿verdad? ¿De qué le va a servir mucho a ese paciente si va a tener o no factor dinero? ¿Sí? Entonces, acá lo farmacológico y lo no farmacológico es muy importante. Reeducarle a ese paciente. ¿Qué jabón usa ese paciente? Imagínate que le das herida cante, pero se va a la mamá, te baña en agua caliente y le usa jabón de coco a ese paciente. ¿Cuál es la función de los jabones? Limpiar. Solo eso. Quitar el aceite. Y andar a quitarle ese aceite a un niño con dermatitis atópica. Vas a empeorar mucho más la sequedad de esa piel, la xerosis. Va a hacer que empeore mucho más la dermatitis de ese paciente. ¿Sí? Ahora, en la fase aguda y expectante, como ustedes ven, soluciones astringentes antisépticas, sí tienen muchas cosas, haciendo algunos productos para tratar de quitar
retirar un poquito de esa cosa. Hay incluso pastas. ¿Qué tipo de pastas son los que se indican? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de cremas hidratantes en sí, ¿cuáles son las formas que se le pueden administrar a una persona para hidratar la piel? ¿Sí? ¿Qué consistencia se le puede dar? Agua no, ¿verdad? Pero por ejemplo, está el gel, ¿verdad? Después, ahora están las famosas gel cremas, que son ustedes se pueden ver para el rostro. Hay muchos hidratantes que son de consistencia gel crema. ¿Qué quiere decir eso? Que no están espesos como una crema, pero no es tan ligero como un gel. Entonces, gel crema, la crema, y está uno que se utiliza muchísimo en la postura de materia tópica, paciente con psoriasis, que se quiere aumentar ese tratamiento o se hace más por oclusión, que son los famosos cold cream, ¿sí? Que son ya en aspectos de pastas, ¿sí? Entonces, normalmente en ellos las pastas se utilizan muchísimo porque es como si fuera que vos les hagas un hidratante y queda una pasta ahí. Entonces, ese hidratante va a quedarse ahí, va a hacer mayor efecto y le va a ayudar un poquito más a ese paciente. Ustedes ven en cualquier hidratante que es para dermatópicos son más espesos. No es una crema así común, es una crema así súper espesa, con una densidad blanca. Es justamente eso que realmente le hidrata, ¿sí? En las fases que ya están con escamas, con la piel mucho más gruesa, a veces le dan emolientes, todo con el objetivo de afinar un poquito más esa piel, y los corticoides. Los corticoides son muy importantes en ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Corticoides tópicos, claro, nunca sistémico, no, pero normalmente tópicos se utilizan mucho. ¿Cuál es la función de los corticoides tópicos en estos pacientes? Y les ayuda muchísimo. Corticoides son antiinflamatorios, ¿sí? Entonces en ellos se indican porque le va a ayudar con ese efecto antiinflamatorio y con el escozor también. Entonces le va a ayudar para que no se inflame más, el tema disminuya y no tenga mucho escozor en el paciente. Entonces la gran mayoría que vaya de un hidratante solo no va a ser suficiente. Un buen hidratante, ¿verdad? Pero también un buen antiinflamatorio. Y acá los corticoides tópicos entran como los antiinflamatorios, ¿sí? Y si tienen mucho escozor, por ejemplo, se le dan antihistamínicos a los pacientes. Para ellos son bioras. Pero hay que ver las vías, los tipos de antihistamínicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos antihistamínicos, una clorfeniramida a veces no va a ser tan. ¿Por qué? Porque la clorfeniramida es un antialérgico, pero a nivel general, todo. Pero acá lo que nosotros queremos es que no tenga escozor. Pero sí le da. Porque tiene reacciones alérgicas. Porque no queremos que le tenga, que siga teniendo escozor este paciente. Ahí entran las hidroxicinas, que son más conocidas como Pruric, por ejemplo, que son no antifluorígenas. O sea, ayudan para que usted no tenga justamente ese picazón en la piel. Pero de vuelta, nada de esto es suficiente si no se indica al paciente evitar baños prolongados, evitar baños muy calientes, evitar jabones con efectos muy astringentes que le quiten mucho. O sea, porque en estos pacientes se indican jabones Saint-Laurent. ¿Me escucharon hablar? Si ustedes se van, ya que hablamos sobre eso, váyanse derecho a Pichina y van a ver que hay un jabón que dice Eucerin pH 5 Saint-Laurent. Se dan ahí en cualquier mercado y miren ahí Johnson, Hagen y dicen Saint-Laurent. ¿Qué quiere decir eso? Si mi pH normal de mi piel es 5, son jabones con pH 5. Son jabones que tienen el mismo pH de nuestra piel. Entonces, son jabones que al lavarse, esas personas que usan ese jabón no le va a producir más sequedad en la piel de esos pacientes. ¿Sí? Entonces, acá
el tipo de agua, la temperatura de agua que usa, el jabón que usa, es muy importante. Es que glicerina sirve. Sí, glicerina también. Son considerados también, o sea, glicerinas solos, los famosos sin parabenos, ¿sí? Sin aromas. Acá no importa el aroma. Si ustedes ven, incluso los hidratantes para los atópicos son súper fuertes. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctora, ¿no puedes indicar otro hidratante? Porque el olor pilla no aguanta. Porque realmente son fuertes, porque son muy, muy hidratantes, tienen componentes hidratantes, pero el aroma no es muy agradable, ¿sí? Incluso, uno le gusta acá, pero hidratante muy bueno, que también ayuda a estos pacientes a colocar en las zonas más afectadas, que no tengan heridas, valga el caso, ¿verdad? Son las vaselinas. ¿Por qué? ¿Qué es la vaselina? La mayoría de los hidratantes, miren atrás, miren su composición, todos van a tener vaselina, ¿sí? La vaselina es hidratante, ¿verdad? Pero están las pastas de vaselinas, ¿sí? Que son hidratantes por oclusión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros perdemos agua, ¿verdad? Seguro nosotros perdemos agua a través de nuestra piel, es la pérdida insensible, que a través de la capa de la piel, que la capa córnea, se trata de minimizar esa pérdida, ¿verdad? Nosotros cuando colocamos, por ejemplo, la vaselina en esas regiones, en una región, vamos a perder menos agua en esa región, porque es un hidratante por oclusión. Entonces, ocluimos toda esa zona y no perdemos agua por evaporación. Entonces, en estos pacientes se les pone vaselina en las zonas más secas para tratar de que esa zona pierda más líquido de esa forma, ¿sí? ¿Se dan cuenta de ahí la importancia de la fisiología ahora entendiendo las alteraciones? Bueno, se saca de vuelta. ¿Cómo? Cuando hablamos de contacto, evidentemente es eliminar el agente causal, ¿sí? Reacciones segundas. ¿Cuál es la reacción segunda? ¿Cuál era? Reacciones segundas. Esto, por ejemplo, ¿verdad? El sistema nuclear, pero tiene muchas cosas bien centrales, porque a veces el sistema nuclear tiene halo, hace como un halo. Entonces, esta es una situación que yo tengo que investigar que no sea, por ejemplo, una infección secundaria por hongo. Entonces, imagínense que a este paciente, por ejemplo, si tiene una infección agregada micótica, yo me voy, le doy solo corticoides, que es un antiinflamatorio no pruriginoso. Le va a tratar la inflamación y no le va a picar. Pero si tiene hongo, no va a curar el paciente. Entonces, si es una afectación secundaria, tenemos que tratar quién está desencadenando este caso de infección a este paciente. ¿Sí? Ahí está. Tratar el foco primario. Y el seborreico, eso es muy interesante también en las dermatitis seborreicas, no los atópicos. Es diferente. La dermatitis seborreica. ¿Por qué ustedes creen que el ácido salicílico es súper importante? La dermatitis seborreica, yo necesito tratar a este paciente con antimicóticos, pero no vía oral, tópicamente, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, los shampoos, ¿verdad? Shampoo de ketoconazol es muy efectivo, ¿verdad? Usando correctamente el paciente de la forma correcta. Pero también ahí están los salicílicos. Ellos forman dos trazas, los pacientes, ¿sí? Ese shampoo de ketoconazol solo no les va a ayudar. Entonces ahí entran las soluciones, un poco con corticoides, que también tienen salicílicos, que normalmente vienen en forma de soluciones capilares, ¿sí? Entonces le indica al paciente que se coloque y ese salicílico es lo que le va a ayudar a disminuir más rápido esa cosa. Normalmente en 2 semanas están mucho mejores los pacientes, ¿sí? Pero la importancia del salicílico en la dermatitis seborreica es muy importante. Y acá, cuando hablamos del atópico, miren lo que dice: conversar con el paciente y la familia, ¿sí? ¿Por qué dice minimizar
Cuando muere. ¿Cuándo? ¿Qué pasa en un trauma? Abierto. Hay una pérdida de la solución de continuidad en la piel. Entonces hay veces que hace tanta lesión, tanta exploración que rompe la piel. ¿Sí? Y ahí se van a generar las cicatrices. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta minimizar traumas para evitar eso. Humectación, dijimos, los hidratantes acá es fundamental, pero no cualquier hidratante. El hidratante específico para estos pacientes. Dieta. ¿Por qué dieta? Uma nutrição adequada para No es ni eso. Ustedes saben que de por sí, mas vitamina C, D, A. de por sí existen alimentos alérgicos, ¿verdad? Miren ustedes ahí, váyanse, lean todo lo que sea alimentos de por sí alérgenicos, que tienen predisposición alergénica de cualquier tipo de paciente. ¿Por qué ustedes creen que los recién nacidos no pueden comer maní, no pueden comer ciertos alimentos? A cada edad, creo que la frutilla, pero creo que a los 8 meses, 9 meses recién está liberado. ¿Pero por qué? Porque la frutilla también es considerada más alergénico, por ejemplo, que la banana. Entonces, alimentos de por sí que son considerados. Entonces, en ellos, como vemos que hay un antecedente de atopía muy importante, es muy importante tener en cuenta evitar cualquier factor, cualquier alimento que también es considerado alergénico, también para evitar que le pueda producir un cierto tipo de activación, o sea, empeoramiento del dermatitis de esos pacientes. ¿Sí? Aliviar el prurito, de acuerdo con usted, antihistamínico, compresas frías, corticoides tópicos, tacrolimus. Tacrolimus en Brasil se conoce como taxi. Una pomada. Esto es de penales. Vamos a decir que es un inhibidor de la calcinomina que es muy parecido al corticoide. ¿Sí? Entonces, tiene los mismos efectos que el corticoide. ¿Sí? Mas não é para transporte, professor, esse negócio? No. En fin, no. Normalmente se indica mucho para la cicatriz hipertrófica, todo lo que produce inflamación crónica también, y en ellos muchísimo se indica el tacrolimus, que no es corticoide, pero es muy bueno como efecto antiinflamatorio. Y entonces le ayuda bastante a ellos. Corticoide sistémico no es complicado. Es que hay, ¿sabes qué? No tengo, bueno, y también, hablando de corticoides, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta la zona que vamos a tratar con corticoides para indicar el tipo de corticoides. Ustedes saben que existen corticoides tópicos, algunos tipos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una hidrocortisona empomada con un clobetasol? Los corticoides. Y eso es muy importante, porque los corticoides también se clasifican en bajas potencias, medianas potencias y altas potencias. ¿Sí? Hay corticoides que yo no puedo indicar en rostro. ¿Sí? Yo no puedo indicarle un clobetasol a un niño que es de alta potencia, a nadie. La verdad que el clobetasol no está indicado para el rostro, en primer lugar. Para el rostro porque puede producir atrofia. ¿Sí? Entonces, están indicados de menores potencias. Por ejemplo, una desonide, una hidrocortisona yo puedo indicar en el rostro. Pero, por ejemplo, un clobetasol puedo indicar en la pierna. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta también qué tipo de corticoide tópico van a indicar. ¿Sí? De acuerdo a la zona afecta. Pero vía oral no. ¿Sí? Incluso en los cuadros muy severos ya suelen indicarse también, ¿verdad? Pero es que tópicamente no se consiguió, hubo mucho empeoramiento del cuadro, ya entran los inmunomoduladores. ¿Sí? Pero eso normalmente es en casos de falla terapéutica, por decirlo así.